Este sábado 17 de febrero es el Día Internacional del Juego Responsable y un día que pretende dar visibilidad a los problemas de adicción al juego en nuestro país. Hoy queremos hablar de esta problemática, pero sobre todo también ayudar, queremos que nos expliquen cómo detectar si algún familiar o amigo tiene problemas de adicción al juego, ya sea presencial u online. Y vamos a conversar con Pablo Llama, que es psicólogo en Proyecto Hombre Madrid, además desde hace más de 17 años. Pablo Llama, ¿qué tal? Muy buenos días. Hola, buenos días, François. Bueno, vamos a hablar a continuación contigo, pero antes me gustaría también hablar con Andrea García, que es nuestra redactora de Madrid24horas.com, que nos ha preparado datos interesantes sobre esta situación. Andrea García, bienvenida, ¿qué tal? Hola, Fran, ¿qué tal? Así es, te voy a poner un poco en contexto, una especie de sabías que. Aunque no existan estadísticas oficiales, se calcula que entre un 0,5 y un 2% de la población es adicta al juego en nuestro país. Según un estudio que ha elaborado el Ministerio de Consumo, Fran, en el año 2023, el año pasado, los jóvenes entre 18 y 25 años son los que corren más riesgo de padecer trastornos del juego. Otro de los datos que destacan en este estudio es que las máquinas de azar, tanto las presenciales como las online, son las que para el conjunto de la población van a elevar el riesgo de sufrir problemas de adicción al juego. Aunque los jóvenes corran un mayor riesgo de engancharse, desde Proyecto Hombre Madrid han alertado de que los afectados no reciben tratamiento hasta prácticamente los 40 años. O sea, pasa mucho tiempo hasta que reciben tratamiento. La media está en 39 años los hombres y en 43 las mujeres. Bueno, pues con estos datos, que en cierto modo también nos llama la atención sobre esta situación, vamos a preguntarle lo primero a Pablo Llama, recordamos que es psicólogo en Proyecto Hombre Madrid, ¿por qué esta necesidad de visibilizar? Estos datos obviamente nos lo demuestran que es necesario hacerlo. Bueno, porque desgraciadamente sigue existiendo un problema con la adicción al juego. No es un problema nuevo. La ludopatía, el trastorno del juego, ya está reconocido como uno de los trastornos adictivos desde hace muchos años. Y bueno, los profesionales que trabajamos en el mundo de las adicciones estamos acostumbrados a seguir trabajando con este tipo de problemáticas. Además, claro, hablar de que el 5% de las personas que llegan a Proyecto Hombre, con todos los recursos y programas diferentes que tenemos, no solo en trastornos adictivos, sino que trabajamos también en salud mental y en otro tipo de problemáticas, que hablemos de que el 5% de las personas que llegan hasta nosotros presentan un trastornos adictivos relacionados con el juego, es una parte de la población bastante alta, ¿no? Y ya habla a las claras de que sigue siendo un problema de primera magnitud en relación a los trastornos adictivos. Te quería preguntar, Pablo, en relación con este 5% de los pacientes que atendéis que tienen un problema de adicción al juego, ¿no? ¿Cómo es el tratamiento de este tipo de adicciones? ¿Sería similar al de, por ejemplo, una adicción a una sustancia? Bueno, va a depender de varias cuestiones. Primero, del tipo de paciente, ¿no? Entenderemos que no es lo mismo trabajar con un chico de 17, 18 años que acaba de empezar a apostar, digamos, o con una persona que lleva ya 20, 25 años y que le ha generado muchos problemas, ¿no? Pero después también va a depender un poquito tanto de la edad como del tipo de trastornos y sobre todo un poco del grado un poco de gravedad que hay. Cuando hablamos de los trastornos adictivos, ya sean con sustancia o sin sustancia, es verdad que hay ciertas cuestiones que comparten en cuanto a que, aunque hay diferencias claras o manifiestas, ¿no? No es lo mismo trabajar con alguien que es adicto a la cocaína, por ejemplo, que una persona que tiene una adicción comportamental, ¿no? Pero hay ciertas cuestiones que se asemejan en cierto sentido, ¿no? Se asemejan porque la conducta adictiva normalmente la función de la conducta adictiva tiene que ver un poco con paliar algún tipo de estado emocional aversivo, o sea, es decir, con dejar de estar mal a través de una conducta, ¿no? Ya puede ser el consumo de sustancias, como puede ser un poco la conducta de juego. Es decir, el jugador de apuestas no solo juega por ganar dinero o para ganar dinero, sino para salir de una situación normalmente emocional o de un estado emocional o anímico aversivo. Y eso es un poco lo que le va enganchando además, ¿no? ¿Dirías a lo mejor que hay un perfil del adicto o hay un tipo de persona o es una cosa completamente circunstancial de una situación de la vida de la que intentas escapar por esa vía? Bueno, la causalidad de las adicciones es muy heterogénea y es múltiple, ¿no? O sea, va a tener que ver con variables personales, con variables contextuales,
muchas cosas que nos pueda estar pasando, pero yo creo que hablar de un perfil homogéneo de adicto no creo que sea adecuado porque no se ajusta a la realidad. Desde mi punto de vista, creo que casi cualquier persona podríamos llegar a desarrollar algún tipo de trastorno adictivo en nuestra vida si se dan unas circunstancias concretas, ¿no? Entonces yo creo que es importante también un poco normalizar el hecho de que esto pueda ocurrir y que cuando ocurre es importante pedir ayuda cuanto antes y acudir a profesionales. Justo del tema de pedir ayuda cuanto antes, hablábamos antes de que la edad media de inicio en el juego en España se estimaba entre los 14 y 15 años, pero que la gente tarda mucho en pedir ayuda. La media estaba en 39 años los hombres y 43 las mujeres. ¿Por qué tanto tiempo? ¿Por qué se tarda tanto tiempo en pedir la ayuda? Es muy buena pregunta y de hecho es uno de los objetivos que tanto los profesionales como las administraciones y tanto también un poco los medios de comunicación quizás tenemos que ponernos para que ese largo tiempo que tardan en pedir ayuda a las personas pues pueda reducirse. Porque yo creo que tiene que ver con el hecho de que es difícil reconocer que estamos entrando en un proceso adictivo. Es decir, uno no se vuelve adicto de la noche a la mañana. Es un proceso largo, constante, continuo, normalmente, y que tendemos a normalizarlo, a naturalizarlo. Es decir, nos vamos acostumbrando a que algo sea normal en nuestra vida y entendemos que como lo estamos haciendo, pues no tiene por qué ser malo. Entonces ahí es importante que el entorno, que las personas que quieren a esta persona, que pueda estar desarrollando este tipo de problemas, pues pueda también un poco acompañar, señalarlo, ¿no? Ayudarle un poco a tomar la decisión. Aparte de que tendemos a normalizar ciertas conductas, aun en el momento en el que creemos que puede haber algo que no está yendo bien, es complicado para cualquier persona reconocer que puede estar desarrollando un problema de este tipo. Es complicado porque también hay cierto estigma en cuanto al tema de las adicciones y por eso creo que es importante también un poco normalizar el hecho de que cualquier persona podríamos desarrollar un trastorno adictivo, que no tienen por qué haber una tara o algo realmente extraño detrás de la persona. Entender que en un momento dado, yo muchas veces pongo el ejemplo, ¿no? De alguien que esté completamente con un estado de ánimo muy bajo o esté muy deprimido y de repente descubre que hay una conducta, en este caso puede ser el juego, que le calma, que simplemente le hace evadirse un poco de ese estado de ánimo, pues tiene muchas papeletas para desarrollar algún tipo de conducta adictiva, ¿no? Así lo podríamos también relacionar con las sustancias o como con cualquier otra cosa, ¿no? Es decir, alguien que se vuelve adicto no quiere volverse adicto. No es una cuestión de vicio, es una cuestión de que hay un momento en el que desarrolla un problema que le lleva a descontrolar su conducta y que tiene verdaderas dificultades para controlar el comportamiento, aun a sabiendas de que lo que está haciendo es negativo para sí mismo. Queríamos preguntarte por cuáles serían las claves en las que nos tenemos que fijar la actitud de otra persona, un amigo, un familiar, un hijo, una hija, que nos pueda dar señales o indicar que está teniendo esta adicción al juego. Cualquier adicción, y especialmente también la adicción al juego, tiene una afectación en la vida cotidiana de la persona. Entonces, probablemente vamos a poder detectar diferentes y varios indicadores, ¿no? Que por sí solos quizás no nos están diciendo nada, pero que si los juntamos, pues podremos empezar a desarrollar algún tipo de alarmas en ese sentido, ¿no? Con el juego, especialmente, uno de los indicadores que normalmente más llama la atención en las familias es la gestión del dinero. Lógicamente, en el juego de apuestas lo que se hace es perder mucho dinero o manejar de una manera más extraña o fuera de lo normal el dinero, ¿no? Ese puede ser uno de los indicadores más claros, sobre todo con el tema del juego, pero después también nos tenemos que fijar en otras muchas cosas, en cambios comportamentales, en cambios un poco de hábitos, en los casos más graves también, que dejemos de hacer responsabilidades importantes en nuestra vida. Es decir, si estamos estudiando, por ejemplo, estudiar, si trabajamos, pues empezar a fallar en el trabajo, podemos llegar a dejar hasta de dormir o dormir muy pocas horas, dejar hasta de comer, descuidar la higiene, ese tipo de cuestiones que serían un poco las más graves, ¿no? Pero después también va a haber cambios que pueden ser un poquito más sutiles y que tienen que ver pues, con el estado de ánimo, con un estado de ánimo quizás un poquito más esquivo, más irascible, más tendente a aislarse, a no comunicar tanto con las personas, a dejar de hacer actividades que antes nos podían ser placenteras o que nos gustaban. Repito, son indicadores que por sí solos quizás no nos están diciendo nada, pero que si lo juntamos nos pueden estar hablando de que algo está ocurriendo. Si en toda esta situación aparece
una conducta que puede tener el carácter de adictivo, pues es muy probable que estemos desarrollando, que podamos desarrollar algún tipo de conducta de este. Estábamos hablando, Pablo, antes de que se tarda mucho en pedir ayuda y si nadie se da cuenta y tienes que ir tú a decir, hola, tengo un problema, la edad era bastante elevada, la edad en la que eso se hacía rondaba los 40 años, pero hay una brecha, ¿no? Digamos, entre la edad a la que piden ayuda a los hombres y la edad a la que piden ayuda a las mujeres, que la piden más mayores. ¿Hay alguna causa para esto? Bueno, siempre que hablamos de adicciones, se ha hablado un poco de un concepto que tiene que ver, que se le ha llamado un poco la doble transgresión femenina. Es decir, en todas las conductas adictivas a las mujeres les cuesta más pedir ayuda. Les cuesta más pedir ayuda porque normalmente es verdad que los programas han estado históricamente un poco masculinizados, de alguna manera, porque la mayoría de los pacientes, de los usuarios que nos llegaban eran hombres, pero poco a poco hemos ido normalizando y hemos ido un poco adaptándonos a las necesidades de las mujeres. ¿Es diferente el tratamiento entonces? Es diferente en base a que tenemos que tener un poco en cuenta sobre todo la perspectiva de género. Es decir, no es lo mismo ser adicto para un hombre que ser adicto para una mujer. Cuando hablo de la doble transgresión, muchas veces se entiende que la mujer tiene que transgredir doblemente para llegar a una conducta adictiva. Me explico. Cualquier conducta adictiva supondría una transgresión, ¿no? Pero siendo mujer es como que hay que hacerlo de manera doble. Es decir, tiene mucho mayor estigma para una mujer ser adicta que para un hombre aún a día de hoy. Es verdad que estas cosas van cambiando y hay una normalización y hay una... en el tema un poco de la igualdad se va avanzando en ese sentido, pero todavía hay mucho por hacer. Y creo que tanto los programas como los profesionales tenemos que hacer un esfuerzo para que las mujeres normalicen y puedan pedir ayuda cuanto antes, creo. Para cerrar, Pablo, queríamos preguntarte qué vías puede seguir una persona pues que conozca a alguien que tiene una adicción, una persona que tenga una adicción, para recibir ayuda o información de Proyecto Hombre Madrid. Bueno, pues yo sí que invitaría sobre todo tanto a las personas que puedan estar pasando por algún problema de este tipo como a los familiares, a los seres queridos un poco que puedan acompañar a esta persona, que no duden en llamar, que si tienen dudas lo que vamos a hacer es asesorar, que no vamos a matar moscas a cañonazos, ni mucho menos, y que no duden en llamar, porque lo peor que está sucediendo es que la gente tarda mucho tiempo en pedir ayuda y eso supone muchísimos años de sufrimiento y muchísimos años de sufrimiento personal propio y de sufrimiento para el propio entorno. Entonces, en ese caso, que llamen sin ningún problema al 91-542-0271, repito, 91-542-0271, o que manden un correo electrónico a info@proyectohombremadrid.org. info@proyectohombremadrid.org. Bueno, pues apuntemos estos canales, ¿no?, para ponernos en contacto con Proyecto Hombre Madrid en el caso de que lo necesitemos o lo pueda necesitar otra persona cercana. Pablo Llama, psicólogo de Proyecto Hombre Madrid, muchas gracias por informarnos, ¿no?, y por ilustrarnos sobre esta situación, sobre todo cómo detectar estas adicciones, y también enhorabuena por tu labor de estos 17 años en esta institución. Muchas gracias a vosotros por darnos voz. Hasta la vista, gracias. Y Andrea García, nuestra compañera de Madrid24horas.com, también gracias por traernos este tema. De nada.